Hola a todos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Jarabe de Pico. Tal como se lo anticipábamos al cierre del noticiero, hoy vamos a abordar dos temas. Uno, ineludible, las elecciones en la provincia de La Pampa el próximo domingo. Vamos a analizar las elecciones con tres históricos de la ciudad de General Pico, son muy jóvenes pero empezaron a trabajar muy chiquititos. Nos están acompañando Javier Cid, Claudia Giacobbe y Héctor Mariani, que es el de más experiencia, muy joven pero el de más experiencia. Empezó cuando tenía 10, 11, una cosa así, no más que eso. Y en el segundo tramo del Jarabe de Pico vamos a estar dialogando con Milton Gorra Vega. Él es médico veterinario y está a cargo del área canina del municipio local, y con Adriana Brinati, que trabaja voluntariamente dentro de la Asociación Protectora Piquense de Animales. ¿De qué vamos a hablar? De una problemática que es histórica en la ciudad, tiene que ver con los animales en situación de calle, podríamos decir, y con la gente que dice tenemos un problema con los perros. Como decía al cierre del noticiero, no tenemos un problema con los perros, los piquenses tenemos un problema con los piquenses. Y tenemos que empezar a concientizarnos de que de todos depende terminar con esa problemática. Quédense ahí un segundo con los auspicios y ya venimos con la mesa de periodistas para analizar las elecciones, la campaña y las expectativas. ¿Qué va a pasar después de este próximo domingo? Hacen posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Para no perder la costumbre. Bueno, ahora sí, como lo prometíamos, estamos con periodistas, con colegas de la ciudad de General Pico, todos históricos, todos con mucha elección en el lomo, o sea que saben de qué van a hablar, están acostumbrados a analizar la previa y lo que sigue, las expectativas, cómo estuvo la campaña. Nos acompañan Javier Cid, del diario La Reforma, Claudia Giacobbe, FM Libre, y Héctor Mariani, que está picoteando en FM Láser, le preguntaba fuera de micrófono, y que ya estuvieron ahí antes de salir al aire contando un poco. Bienvenidos a los tres. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer tenerlos acá. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo vieron esta campaña? ¿Cómo la vivieron? Mira, esta campaña, a diferencia de lo que han sido tradicionalmente las campañas políticas aquí y en todas partes, por supuesto, tiene un desarrollo, digamos, más propio de las últimas innovaciones en materia tecnológica, de los cambios que ha habido, de la predisposición de la gente, que a veces no es tanta como antes, por ejemplo, porque la militancia ha ido cambiando con el tiempo, el entusiasmo ha ido cambiando con el tiempo, y las perspectivas, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica, social, etcétera, etcétera, son lo que han inducido a los candidatos a hacer, insisto, aprovechando los medios tecnológicos e informáticos a disposición últimamente, a hacerla un poco distinta, a hacerla más reducida en cuanto a la amplificación de las masas, es decir, no actos públicos multitudinarios, nada por el estilo, sino centrarse en la ubicación en cada pueblo, en cada ciudad, en locales cerrados, en algunos programas periodísticos, insistir mucho más periodísticamente a través de los diarios, lo vemos todos los días, ¿no? Sí, todos los días hay información. Sí. En vez de hacer la típica publicidad para estas ocasiones, bueno, reportajes o seguimiento de los medios periodísticos, escritos o televisivos, a los candidatos para ver qué hacen en cada pueblo, en cada presentación. Y también
un poco lo que se presenta de cara al futuro inmediato, es decir, al próximo domingo, ubicándonos ya en la provincia de La Pampa, me parece que va a haber, creo, por lo menos los antecedentes así lo están demostrando, una suerte de inercia de lo que pasa a nivel global en la República Argentina. La crisis esta está afectando de tal manera a la sociedad que también afecta al oficialismo, al partido de gobierno. Al oficialismo nacional. Al oficialismo porque nacional. Porque las elecciones claro, provinciales las están ganando y los eso oficialismos. rebota, fíjate vos lo que ha pasado. Hasta ahora, bueno, ocho experimentos que sí. han demostrado la derrota del oficialismo a nivel nacional. Lo de hoy, por ejemplo, ha sido de un impacto tremendo. Es decir, un socio auténtico de los radicales que quieren estar o querían estar con el PRO, que dice, ¿quién sabe si Macri va a ser el candidato? Bueno, eso genera una incertidumbre mucho más de las que ya tenía hacia adentro del gobierno, que, repito, rebota negativamente en el oficialismo, a nivel nacional, insisto, y produce efectos que son, creo, tomados muy a favor de los partidos políticos que van por su triunfo el domingo en el caso de los oficialismos provinciales. Es el caso de la provincia de La Pampa. Por eso, insisto, yo que a veces no puedo ser tan prescindente políticamente, porque es archisabida mi pertenencia al peronismo, pero sobre todo desde que apareció el kirchnerismo, mi seguimiento a esta expresión dentro del peronismo que es el kirchnerismo, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner. Bueno, creo, repito, en base a esto que ha estado ocurriendo, que lo del domingo beneficia enormemente al oficialismo provincial y que hay circunstancias que se advierten claramente en el seno de la sociedad, aún en aquellos que no son tan exultantes para manifestarse políticamente o que no lo demuestran con tanta magnitud. Creo que se va a repetir el domingo lo que ha venido ocurriendo en otras provincias electoralmente hablando. ¿Vamos a hacer una pausa muy cortita? No. Perfecto. No, pensé que teníamos algún problema técnico, disculpen. Me ponían un cartelito detrás de cámara, yo no veo, chicos, les pido disculpas. Claudia, ¿vos coincidís? ¿Ves también la...? Lo que veo es que estas elecciones tienen dos características. Para mí, puede tener muchas más, ¿no? Seguramente tiene muchas más. Una, la provincialización, que es la primera. Sí. Esto era para decir, bueno, a nivel nacional no arrastran votos y le favoreció, sí, al peronismo, pero también le favoreció al macrismo. De hecho, se quiso despegar, ¿no? Cambió el color amarillo por el color rojo, cambió la palabra cambiemos por avancemos. Sí. No es hombre de Macri, Maquieira, se olvida que... Entonces, creo que a todos les favorece, no a los partidos más pequeños, porque hubo muy poco tiempo para organizarse. Eso por un lado. Y la otra característica, y para mí es preocupante, es que de las 9 listas que hay de candidatos, 3 llevan a pastores evangélicos en cargos expectables. Y esto, bueno, yo lo voy a observar con mucho detenimiento en las elecciones porque me parece preocupante. ¿Por qué digo preocupante? No tengo nada en contra de las iglesias, fantásticas las iglesias, pero a dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y son lógicas distintas. En las iglesias la lógica es la fe, es la verdad absoluta, es la autoridad que te emana de Dios que te la da. Y eso es malo en política. Cada vez que hemos tenido en la historia gobiernos que tienen que ver con las iglesias, con la fe, ha sido desastroso, con los dogmas. Tuvimos 1000 años de oscurantismo en el medioevo, tuvimos dogmas irrefutables en el nazismo, todos los totalitarismos. Entonces, para mí es terrible que avance una lógica que no tiene que ver con la discusión, con la negociación, con las medias fuerzas, sino que tiene que ver con la verdad absoluta, porque esa es la lógica de las iglesias. Y no estoy en contra de esa lógica. No quedó claro. Yo digo, para que no se me enoje nadie, porque claro, digo, basta de pastores evangélicos metiéndose en las iglesias, en la política. Son lógicas distintas, y eso a mí me preocupa. Y me preocupa, y te digo, me preocupa porque, por ejemplo, en la lista de Cambiemos, el pastor evangélico está por encima de alguien
que estudió ciencias políticas en la universidad, como Guillermo Copo, que militó toda la vida, que dio la vida por el partido. Ah, no, pero le pusieron un pastor evangélico arriba. ¿Y por qué crees? No, le pregunté al aire, le pregunté cómo se sentía que él estudió 5 años en la universidad y toda su vida militó y tiene un pastor arriba y probablemente entre el pastor y no entre él. Y dijo, bueno, que ese era el lugar que le correspondía colocar al PRO, a Cambiemos. Tenía un lugar para el radicalismo, Patricia Testa, un lugar para el PRO, el pastor evangélico, un lugar para el radicalismo, Guillermo Copo. O sea, entonces, no te contestó. No te contestó. No, me contestó la verdad, era un lugar para cada uno, no hubo negociación. Claro, bueno, por eso te digo. Vos ocupás cada lugar y no hubo consenso, no hubo ni negociación, no hubo, que es lo que a mí me parece más interesante de la política. Esto de que no hay bloques, no hay hegemonías, es todo discutible, todo negociable, eso me parece fantástico de la política. Y todo puede ser 2 más 2, 5, 10, 20, no sé, eso es la política. No son verdad absoluta. El otro partido es el Frente Popular Pampeano. Y ahí yo no puedo creer que quien estuvo armando el Frente Popular Pampeano fue el Partido Comunista Revolucionario. Y estuvo tentando a varios pastores a ver quién podía llevar en el primer lugar en la lista de concejales. Digo, el Partido Comunista Revolucionario, sí, es como una... que se basa en Marx y en Engels, que dice que la religión es el opio de los pueblos, tentando a varios pastores hasta que consiguió uno que le dijo que sí. Entonces eso a mí me parece peligroso para la democracia, para la política. Y déjame terminar con esto. Vas a hablar, Javier, no te preocupes. No es que me voy a hablar todo yo. Esto lo vi por primera vez en el 2001, cuando nace el partido del Pastor Robledo, en plena crisis, en crisis muy fuerte. Me acuerdo una nota que fuimos a hacer en 2002, 2003, esos años de mucha crisis, ¿no? Que fuimos a hacer, en ese momento trabajaba en un diario, y le decíamos por qué se lanzaba a la política alguien que había estado nada más que dentro de su iglesia. Y decía que porque la gente no creía más en los políticos y buscaba algo nuevo. Y la verdad es que creo que una de las batallas más fuertes del neoliberalismo, encarnado en este caso por el macrismo, ¿no? Lo ha encargado Menem y otros, fue la batalla cultural de decir la política es mala, los políticos son malos, busquemos otras cosas, ¿no? Entonces surge esta necesidad. Y la otra explicación para mí es el caso de Brasil. Bolsonaro llega a... Pero ahora me lo decían, sí. Lo de Brasil, así lo escuchamos también a Javier. ¿Cómo viste vos la campaña? Viste que los periodistas gráficos siempre buscamos un título para todo. Sí, obvio. Siempre buscamos un título. Y hoy, sabiendo que tenía que venir a conversar con ustedes, estaba pensando en qué título yo le pondría a esta campaña. Y la verdad es que en principio lo que se me ocurrió y lo que me parece a partir del análisis de lo que he conversado con la mayoría de los candidatos a intendentes de la ciudad de General Pico es nada nuevo bajo el sol. Digo, y quiero separar algunas cuestiones. Si se quiere, lo más sorprendente es la cantidad de candidatos a intendentes que hay en Pico. 9 candidatos a intendentes. Algunos, digamos, que están haciendo sus primeras incursiones en las arenas políticas, si se quiere, lo nuevo. Pero si vos entrás a la propuesta, en definitiva, de los principales, te diría de todos, la propuesta tiene que ver con cosas que siempre se dicen, que siempre se tratan de implementar, que a veces se logra, que a veces no se logra. Digamos, hay una coherencia, noto una coherencia, nadie propone ir a la estratosfera y bajar en China, todos hablan de cuestiones que tienen que ver con posibilidades que Pico ofrece y con herramientas, insisto, que muchas veces están usadas. O sea, a ver, la gente que pide, lo vemos a diario y hablamos todo el día con los vecinos de la ciudad, trabajo es un problema, entonces todos los candidatos dicen vamos a generar trabajo. Digamos, hay herramientas hoy en la municipalidad que apuntan a eso. Se podrá mejorar, haber alguna idea nueva, habrá algún tipo de apoyo distinto según la fuerza política que le toque ganar el próximo domingo, sí, posiblemente. Pero, digamos, la herramienta ya existe, no parece nada nuevo. La cuestión de seguridad, se vuelve a hablar de las cámaras, se vuelve a hablar
del cuerpo de seguridad urbana o algo así, con gente, digamos, algo que en Pico ya tuvimos, las cámaras fueron materia de discusión largamente. Acordate cuando se decía que no quería, había sectores que no querían transformar a Pico en un gran hermano gigante, ya hoy nadie las discute. Digo, no hay nada demasiado nuevo, novedoso, nuevo bajo el sol, digamos. Básicamente eso es lo primero que me surge. Y otra cuestión que sí me agrada es la corrección con que se llevó a cabo la campaña política. Eso es verdad. No hubo agresiones, a ver, por lo menos cara a cara. Después en las redes sociales inmanejables, por ahí siempre sale alguno diciendo alguna barbaridad. Pero son chisporroteos menores, en los que no se engancharon los candidatos. Totalmente menores, no. Por eso digo que quiero resaltar esto como un hecho altamente positivo. ¿No los vieron muy coacheados? Obvio, pero toda la política, toda la política es una tendencia. Se perdió la naturalidad. Exactamente. Sí, de todas maneras, para mí el hecho de ser una comunidad chica, nosotros eso de coachado lo vemos enseguida. No sé, me acuerdo Maqueira postea que están en el barrio Malvinas pintando juegos. La gente empezó, estos no son juegos, son los caños para poner los contenedores. Ni siquiera sabe lo que es un juego y lo que es un caño de contenedor. O Maqueira, pobre Maqueira, lo agarré a él, pero me dio mucha risa porque esto lo pensaron en Buenos Aires y no tienen ni la menor idea de lo que es en Pico. Armando el fitito y dice, le pongo el paragolpes y salgo. Sí, salgo. El paragolpe no se pone así, los mecánicos se cagaban de risa. Es decir, claro. Esto que fue muy coachado, en parte, se nota que no fue hecho en Pico. Por lo menos en eso, ¿no? Creo yo que tiene mucho que ver con una cuestión de que se habla abstractamente de los proyectos. En la Argentina, en general, no tenemos proyectos. No sé, nadie sostiene un proyecto. Y te decía hoy en chiste cuando entrábamos que venía a hablar de fútbol. Y te voy a meter una de fútbol. Dale. Digamos, se habla de los proyectos en los clubes de fútbol, pierde 3 partidos y al técnico lo rajan. Sí. Acá pasa más o menos lo mismo. Digo, coincido con Héctor que el oficialismo provincial hoy tiene da la sensación de que va a ganar. Después quedará por resolver cuáles serán las diferencias, cuáles serán los porcentajes, quién se instalará como tercera fuerza y cuántos diputados pondrá cada uno de los 3 o 4 principales partidos políticos. Ahora bien, en esto tiene que ver con que el proyecto Macri indudablemente ya no existe para la gente, o no lo quiere la mayoría de la gente. Hay algunos que todavía quizás lo banquen un poco, más que nada por no dar el brazo a torcer, pero en definitiva, digamos, nadie sabe a ciencia cierta si es el camino correcto o es el incorrecto, si este es el único camino o hay otros, digamos, porque nadie ve el futuro más allá de lo que nos está pasando, pero ya la gente quiere cambiar. Ya se me pasó volando, se nos acaba el tiempo. Yo quiero que me digan vos ya anticipaste que crees que gana el oficialismo. Sí, creo que se va a repetir lo que se ha dado ya en muchas provincias y mucho más aquí en La Pampa, porque inclusive hay encuestas serias, no digo las truchas esas que circulan todos los días, que te dan a conocer. Yo hoy tuve acceso a una que es seria, que la hizo hacer el gobierno provincial, con un encuestador bastante conocido, donde le da una ventaja considerable en toda la provincia y donde anticipa el triunfo aquí en Pico de Fernando Alonso sobre Maqueira. Claro, Maqueira, calcula, él pertenece al partido del presidente. Es como si lo hubieran largado a nadar con un yunque atado a la pierna, ¿viste? Porque te imaginás, pobre muchacho. Es una situación muy difícil para alguien de la oposición, en este caso del PRO o del radicalismo, poder llevar adelante la campaña teniendo en cuenta lo que está aconteciendo a nivel nacional. Una crisis de magnitud sin precedentes. Y volviendo al tema de la encuesta, le da ganador también a Di Napoli sobre Alto Laguirre. Los números que vi realmente me sorprendieron, pero mucho más me sorprendieron porque la encuestadora es muy seria, de las más conocidas y de las más confiables, que habitualmente, repito, trabaja para el gobierno provincial. Si esto es así, insisto, el próximo domingo van a apreciar, si me equivoco por lo que vi, porque escuché, un triunfo contundente del oficialismo a nivel provincial, algunas localidades donde va a haber hasta un segundo lugar de otro partido,
hablaban del partido de Tierno, por sobre el radicalismo, sobre la alianza de radicales y gente del PRO, lo cual, reitero, está anticipando un escenario que el domingo, cuando se haga el comentario en los canales principales del país, en los programas políticos, va a significar otro duro golpe para el gobierno de Macri y, por supuesto, otra movida bastante fuerte que está ocurriendo dentro de esta agrupación frentista del PRO y del radicalismo. Y bueno, insisto con lo que dije hoy, lo de Cornejo diciendo, Sí, la verdad veremos. que si va Macri o no va Macri, me parece que es muy, pero muy impactante, ¿eh? Tienen que decir con una palabra, ¿coincidís? ¿Gana el oficialismo? Sí, lo que tengo como... Siempre hubo una polarización en las elecciones Sí. en La Pampa. No sé si esta vez va a haber, me parece. Yo no tengo acceso a ninguna encuesta, pero me da la sensación de que los antiperonistas ya no van a estar abloquelados en un espacio. Los progresistas los pueden llevar los socialistas, los de la derecha los puede llevar Tierno, ¿no? Los evangélicos pueden ir al partido. Entonces, eso es lo que por ahí me parece puede llegar a ser una sorpresa, pero no manejo ninguna encuesta, por ahí hablo por la sensación. Sí, sin encuesta y por percepción. Totalmente. En la provincia gana el peronismo, Obvio. en Pico gana el peronismo. Segundo, creo que va a ser Cambiemos, porque Sí. tiene el radicalismo un nivel de voto. Y yo le pongo una fichita en el tercer puesto a Pueblo Nuevo. A Pueblo Nuevo. Han hecho un Está muy bien. buen trabajo en las iglesias evangélicas. Sí, tal cual. También hay Y, evangélicos que no quieren saber nada con que los Seguramente. pastores se hagan ricos a costa Es de la cierto política. también. Y Seguro. también lo he escuchado. Y también he escuchado diciendo evangélicos que si estuviera Jesús acá, los echaría del templo a latigazos, como echó a los mercaderes en su época. Lo vemos el Así lunes. que lo vemos el miércoles lunes. que viene, chicos. Lo vemos el miércoles Lo que vemos, viene. claro, Claro. el miércoles que viene. Tal Gracias cual. a los tres por habernos acompañado. ¿Y sabés a qué nos llegamos? A algo que va a ser histórico. Gane Maquieira o Fernanda Alonso. Si gana Alonso, es la primera vez que una mujer va a estar en la intendencia. Por votos. Por votos, porque fue Alicia Campos, Sí, estuvo en Alicia la Campos mano. estuvo. Y la primera vez que va a estar un joven, si gana uno menor de 30, que eso analizamos hoy de Claro. cara a las elecciones. Bueno, igual si no se va a con el quedar en equipo la de Triunfo. diputación, porque hasta el 2021 es diputado. Es diputado. Gracias a los tres. Gracias a Vamos vos. a ver qué pasa. Vamos. Anotamos todo. Ustedes quédense ahí, ya regresamos.